En el quinto congreso de la OID se pudo establecer un retroceso en los derechos de las audiencias en América que hace peligrar la realidad de los acontecimientos y pone la verdad en un panorama muy desalentador. La figura del defensor del televidente fue otro de los temas que se analizó en Guadalajara, México, en donde predominó la tesis de que los derechos de las audiencias son un tema de derechos humanos y por ende los defensores deben garantizar a los televidentes la legalidad. Es un tema de derechos humanos. Lo que nosotros hacemos es proteger derechos humanos en los contenidos de la programación de radio, televisión y los nuevos medios. Al proteger los derechos humanos, ¿en qué estamos pensando? En que no haya sexismo en los medios de comunicación, en que se garantice el derecho de réplica, en que se respeten los derechos de niñas y niños, que haya una pluralidad, que haya una diversidad, porque pues bueno, lo que se pretende es una sociedad mucho más informada, que tenga plenamente garantizado el derecho a la información para la toma de decisiones. Y eso es lo que nosotros hacemos. Los cambios vertiginosos en el consumo de información y entretenimiento han hecho que la labor de los defensores del televidente sea muy importante hoy, inclusive en los medios digitales, para garantizar los derechos de las personas. El hecho de reunirnos es una manera de reiterar nuestro compromiso a favor de los derechos de las audiencias, y este quinto congreso consideró este tema, además de lo que está pasando con esto que llamamos fake news, posverdad, donde las defensorías juegan también un papel muy importante en la tutela de los derechos de las audiencias y de preparar a las audiencias ante estos cambios. Resulta fundamental la participación de las audiencias. Las democracias no son ir a votar cada 2 años, cada 4 años nada más. La democracia significa acceso, igualdad de oportunidades y participación. Si no se cumplen tus derechos, reclamar. Y cuando reclamas en una defensoría del público, bueno, también tienen que rendir cuentas. Es decir, ¿qué hacen con tu reclamo, con tu denuncia? ¿De qué manera son puentes, son enlace entre tu reclamo y el medio de comunicación? En una declaratoria promulgada al final del Congreso de Defensores de Audiencias, se enfatizó en que ante el escenario de vulneración de derechos de los espectadores de medios de comunicación, es necesario apoyar a los países que cuentan con esta figura, a ayudar a ampliarla a otros medios y desarrollar tareas para que en los países de América en donde no existen, se ayude a crearlas. Actualmente en nuestros países hemos visto un retroceso importante en materia de derechos de las audiencias y del papel que desempeñan las defensorías. Es fundamental que se generen esos canales de diálogo, de encuentro, para ir generando una comunicación cada vez más democrática. Entonces, como audiencia, siempre estar atenta, estar atento a reclamar. No dejes que se vulneren tus derechos, porque las defensorías de las audiencias están para justamente poder defenderte. En la declaratoria final se refirió a los casos concretos de Argentina, Brasil y Colombia, en donde existen desde hace varios años los defensores de las audiencias. Particularmente grave lo que está ocurriendo en Argentina, donde pues tenemos actualmente a un defensor del público, que por cierto esta figura de Argentina era un ejemplo a seguir en materia de protección de los derechos de las audiencias, y quien ocupa, decíamos, la titularidad de esta defensoría, pues no es una persona idónea como para que pueda garantizar plenamente los derechos de las audiencias allá en este bello país. No estamos peleados con que haya una autorregulación. El punto es de que si se vulnera algún derecho, no hay manera de repararlo, y no contamos con alguna autoridad que pudiese intervenir pues para reparar este derecho vulnerado.
Los derechos de las audiencias son múltiples, tienen que ver con, por ejemplo, que no se pueda discriminar en la radio y en la televisión, con que se respete el horario de protección a la niñez y a la adolescencia, con que haya pluralidad, con que haya diversidad, con que se pueda acceder a las distintas culturas, identidades, distintas maneras de ver la vida y el mundo, con que por supuesto haya inclusión del colectivo LGTBIQ, de las personas migrantes, de los pueblos originarios. Los defensores y defensoras de las audiencias de medios como prensa, radio y televisión y digitales acordaron continuar la lucha por las audiencias y por el empoderamiento de estas en sus derechos fundamentales.